Bueno, hoy vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Con este contrato esperaría yo que terminemos, bueno, no vamos a terminar el programa, obviamente, pero vamos a tratar de ver por lo menos este contrato. El programa va a ser difícil que lo podamos terminar, al menos yo en los 35 años que tengo de docencia, jamás he cumplido con todo el programa. Muy pocas veces he llegado al contrato de arrendamiento, casi siempre me ha tocado llegar hasta la donación y ahí nos quedamos porque el programa es muy extenso y yo siempre lo he dicho, hay que modificar este pensum, tenemos que agregarle por lo menos 2 cursos más a Derecho Civil, 2 semestres más a Derecho Civil, pero bueno, en nuestra facultad, como dijo Simón Bolívar, ara uno en el mar, ¿verdad? Es decir, ese es el gran problema de una universidad que no quiere cambiar, de una universidad que sigue todavía soñando con el romanticismo de la Sierra Maestra, algo que ya fue superado en cualquier parte del mundo. Nosotros todavía seguimos ahí metidos, pero algún día cambiaremos. Bueno, con respecto al contrato de arrendamiento, ustedes recordarán cuando estábamos hablando del mandato, decíamos que el origen del mandato lo encontrábamos en el derecho romano y hablábamos sobre los contratos de locación, ¿se recuerdan? Hablábamos de locación de servicios, hoy contrato de trabajo, hablábamos de la locación de obra, hablábamos de la locación de servicios gratuitos, el mandato, se hablaba también en el derecho romano de la locación de cosas, y ahí entramos precisamente al contrato de arrendamiento. Cuando estamos hablando de contrato de arrendamiento, estamos hablando de un contrato traslativo de uso. Se da un bien para ser usado y desde luego ese bien vencido el plazo que las partes han pactado, pues tiene que volver al legítimo propietario. Entonces, cuando estamos hablando de un contrato de uso, estamos hablando precisamente de un contrato que nos va a permitir la utilización de un bien con el compromiso de devolverlo, bien por el cual tendremos que pagar una renta o un precio, como algunos suelen llamarle. Para ver la definición, hay un montón de definiciones. A mí no me gusta utilizar definiciones de los grandes maestros porque al final de cuentas hay algunos alumnos que tienden a memorizar y cuando están bajo presión se les olvida todo. En los exámenes privados me tocó alguna vez examinar algunos alumnos que lo olvidaron todo, todo, todo. Se sentaron, me vieron la cara y quedaron petrificados, no por verme la cara, porque estaban tan presionados que se les olvidó todo. Y así es la mente humana. No tiene nada que ver con mi cara, crean. Digo yo, pues. El artículo 1880 establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Bueno, aquí vamos a encontrar varios elementos en la primera parte del artículo que acabamos de leer. Primero, una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por un plazo. Y la otra, que recibe el bien para ser usado, dice que se obliga a pagar por este uso o goce
un precio determinado. Aquí vamos a entender lo que se va a pagar es una renta. Lo más apropiado, lo técnico es hablar de renta más que de precio. El precio es un elemento esencial que, como ya vimos, pertenece a los contratos en los que se enajena un bien. Entonces, en el caso del arrendamiento, el precio lo constituye precisamente la renta. Es, diríamos, lo mismo, pero a mí me gusta más hablar de renta que hablar de precio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la cosa y tenemos el precio, tenemos la renta. Son dos elementos esenciales que no pueden faltar en un contrato de arrendamiento. ¿Qué vamos a arrendar? Bueno, luego cuando veamos el elemento real u objetivo, veremos qué es lo que se puede arrendar y qué es lo que no se puede arrendar. Dice el artículo 1880 en la segunda parte que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Voy a profundizar en eso dentro de un momento cuando entremos al elemento real. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Aquí, algo que no vemos en el contrato de compraventa, es precisamente esta parte que dice que no solo se puede estipular el precio en dinero, sino que también puede ser otra cosa equivalente, es decir, otra cosa que tenga un valor similar a lo que se pagaría en dinero. Entonces, un arrendamiento se puede pagar con especie. A eso es a lo que se está refiriendo este artículo y que, por cierto, nos da una amplitud tremenda, porque en todo caso el contrato de arrendamiento es susceptible de pagar en dinero o pagar en especie. Podrá haber un precio mixto, como lo hay en el tema de la compraventa y la permuta, desde luego, si las partes lo convienen, podría haber también una parte en dinero, una parte en bienes. Desde el momento que la ley dice que puede ser dinero o bienes, nos permite que también podamos utilizar el precio mixto para el pago de la renta. Entonces, el artículo 1880 nos da lo que es la definición legal, que es lo que al final a mí me interesa del contrato de arrendamiento. Vemos ahí una parte que da, otra parte que recibe, una cosa, un bien, y luego pues una determinada forma que tendríamos que verla. No lo dice este artículo, sabemos que lo tiene, todos los contratos tienen una forma, esa la veremos luego, pero el artículo 1880 nos remite a elementos subjetivo, objetivo y formal. Es decir, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en un contrato de arrendamiento? Bueno, aquí vamos a encontrar un montón de nombres para la misma persona. Primero tenemos al arrendante. En algunos momentos la ley le llama arrendador. En otros momentos vamos a encontrar otras definiciones que el código le da. Lo vamos a leer en un momentito. Y entonces, ¿cuál es realmente el nombre correcto del sujeto? Pues, si estamos hablando de un contrato de arrendamiento, pues lo correcto sería arrendante. Y arrendatario, que es la persona a la cual se le da ese bien, quien también recibe otro montón de nombres, como locatario, arrendatario, inquilino. Es decir, también tiene sus diferentes nombres, pero ya vamos a ver por qué. En el caso del arrendante, me interesa que veamos cuáles son
sus capacidades, su naturaleza jurídica. El artículo 1881 establece que puede, dice, dar bienes en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. Bueno, 1881 nos está diciendo que para ser arrendante, para ser arrendador, se requiere primero tener capacidad civil. Solamente pueden celebrar contratos, ya lo dijimos, las personas que tienen capacidad civil. Segundo, tiene que ser propietario de la cosa. No puede dar en arrendamiento cosa ajena. La ley dice que debe ser propietario. La pregunta, ¿alguien que no es propietario puede dar en arrendamiento un bien? No, no puede, no puede. Y posteriormente dice que el propietario debe tener la libre disposición del bien. Hay bienes de los cuales hemos dicho no se puede tener la libre disposición y por lo tanto esos no se pueden dar en arrendamiento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, el Estado tiene bienes públicos que puede dar en arrendamiento, pero hay unos bienes que definitivamente no los puede dar en arrendamiento, tienen una prohibición legal, no obstante ser del Estado, pero no pueden tocarlos. También lo vamos a ver más adelante. Y el artículo 1882 establece, el 1881 dice entonces que el propietario, pero además del propietario dice que puede dar en arrendamiento el que tenga facultad por convenio. Estamos hablando del mandatario, cuando estamos hablando del que tiene facultad para dar en arrendamiento y no ser el propietario, está refiriéndose al mandatario. Es decir, el mandatario puede dar en arrendamiento. Y habla también el artículo 1881 de aquellas personas que por ley pueden hacerlo. Y esas personas que por ley pueden hacerlo, ¿quiénes son? Son los representantes legales de los incapaces. La ley dice que las personas incapaces deben actuar siempre a través de su representante legal y de la misma manera las personas jurídicas. Entonces, cuando aquí el artículo se refiere a aquellos que por ley pueden hacerlo, se está refiriendo precisamente a estas personas. Nos preguntamos si los menores de edad pueden dar en arrendamiento. Bueno, sabemos que para que un menor de edad pueda dar en arrendamiento, primero, tiene que haber una utilidad y necesidad. No es nada más así, que el representante legal dé en arrendamiento los bienes de los menores que representa. Tiene que existir, siempre que se trate de bienes de menores, siempre tiene que haber una utilidad y necesidad, y tiene que ser declarada. De lo contrario, no podría eso ser posible. El artículo 460 establece que los bienes de propiedad privada son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Entonces, una persona que es dueña de un bien puede disponer de él, pero la pregunta es, ¿será que un menor de edad puede disponer de el representante legal de sus bienes? Entonces les decía yo, tiene que ser siempre a través de un juicio de utilidad y necesidad, en donde se entiende que el menor va
recibir una renta y que podría ser eso beneficioso para él, ¿verdad? Pero eso lo tiene que decidir un juez. No se puede disponer de ninguna manera de los bienes de un menor. El artículo 1882, ahora sí, dice: el marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de 1 año. Es decir, cuando hay bienes que forman parte del patrimonio conyugal, aunque estén a nombre de uno de los cónyuges, recuérdense que en el caso de los matrimonios que han adoptado el régimen económico de separación absoluta o de comunidad de gananciales, y hay bienes, pues estos, ¿cómo se administran? Y la ley dice, el artículo 131, dice que bajo el régimen de comunidad absoluta, yo dije separación absoluta, estoy equivocado, bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. El artículo 131 está dejando en libertad a que cuando uno de los cónyuges administra por separado, puede actuar libremente. Sin embargo, el artículo 1882 le dice que no. El marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de 1 año. ¿Y qué pasa con la mujer? Dice que el marido tiene esa prohibición de dar, si se trata de bienes que se van a dar en arrendamiento por 3 años o más, tiene que pedir autorización a su esposa. Pero no dice nada de que la esposa tenga que pedirle autorización al marido. Bueno, debemos entender que así es, ¿verdad? Que la mujer también debe pedir autorización para dar en arrendamiento esos bienes. Este artículo 1882, de alguna manera, modifica el 131. En cuanto a que si se trata de bienes que se van a dar en arrendamiento por más de 3 años, hay que pedirle autorización al otro cónyuge. No es que solo el marido deba pedir permiso. Lo que pasa es que en el código, estamos hablando de 1964, 65, las cosas eran bastante diferentes a las cosas de hoy. Recuérdense que antes incluso había una norma que protegía a la mujer. La quitaron con el argumento de que esa norma limitaba los derechos de la mujer y etcétera, etcétera, etcétera. Nunca entendieron el espíritu de la norma. La norma era proteccionista. Decía que el hombre se puede oponer a que la mujer trabaje, pero no se quedaba solo ahí. Decía que se puede oponer a que la mujer trabaje cuando él sea capaz de llevar el sustento a la casa y todo lo que se necesite. Porque la idea en ese momento es que la mujer debía de volcarse a la casa y a la educación de los hijos. Y el hombre, pues, a buscar el sustento diario. Algunos estamos hechos todavía de esa forma, ¿verdad? Que lo creemos así.
no es por limitarle derechos a la mujer. Yo siempre creí que esa norma, más que ser discriminatoria, era una norma proteccionista, era una norma que protegía a la mujer, a la familia y a los niños. Pero bueno, la derogaron. Entonces, el marido dice que necesita el consentimiento de la mujer para dar en arrendamiento un bien por más de 3 años. En cuanto al arrendatario, en el caso del arrendatario, vamos a encontrar en el artículo 1884 que hay algunos bienes que no se pueden dar en arrendamiento. Pero primero, el arrendatario. ¿Quién tiene la calidad para ser arrendatario? Obviamente, una persona civilmente capaz. Pero la pregunta es, ¿un menor de edad puede celebrar un contrato de arrendamiento? Y la respuesta será sí, siempre a través de su representante legal. El menor de edad, recuérdense, tiene derechos. Lo que pasa es que no puede ejercitarlo directamente, de una manera personal. Necesita siempre que lo representen. Pero, desde luego, un menor de edad puede arrendar un bien, puede ser arrendatario de un bien. El artículo 1884 dice que no pueden tomar en arrendamiento los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. Es decir, el que administra un bien que no es de su propiedad no puede tomar, dice, en arrendamiento, es decir, no puede ser arrendatario. La pregunta es, ¿puede ser arrendante? Sí, ¿verdad? Es decir, la redacción de la norma es mala. La redacción de la norma es mala. Los administradores de bienes ajenos no pueden celebrar contrato de arrendamiento con los bienes que están a su cargo. Si ellos administran un bien, no lo pueden tomar en arrendamiento. Tienen prohibición. ¿Qué pasa si hay autorización del arrendante para que pueda tomar en arrendamiento eso? ¿Se podrá? Es decir, la norma que nos habla sobre la autonomía de la voluntad lo permitirá. Bueno, yo entiendo que la norma aquí es una norma imperativa y prohibitiva, expresa. Entonces, no se puede. El mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de este. Eso ya lo hablamos en el mandato. Es decir, si el mandante autoriza al mandatario para que pueda disponer de alguna manera de los bienes, ya sea del uso o incluso adquirirlos, comprarlos, si está autorizado el mandatario, lo puede hacer. De lo contrario, no es posible. Y luego dice los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. El caso de los jueces, por ejemplo. Los jueces no pueden tomar en arrendamiento un bien que van a rematar, un bien que está bajo su cuidado, bajo su control. Aquí hay un artículo en el 1885 que más o menos conocemos algo de él. Dice que cuando una misma cosa se hubiere arrendado a 2 o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante. Y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder. Me voy a detener ahí. ¿Recuerdan cuando yo hablaba precisamente sobre una norma que se refiere a la venta de una misma cosa a 2 o más personas diferentes? Y yo decía que la norma estaba mal redactada, que la norma debía decir, si se trata de bien mueble, debiera de decir
el que primero la compró, la preferencia por el que primero la adquirió. Si esas dos o más personas la adquieren en la misma fecha, dice la ley, que no se puede adquirir a la misma hora, pero tampoco se puede determinar exactamente la hora, dado que en los contratos no se exige que se ponga la hora, como sí ocurre con las actas notariales. En un acta notarial comienza uno señalando el lugar, la fecha y la hora en la que va a redactar el acta, pero en los contratos no se requiere eso. Entonces, establecer quién fue primero en tiempo es muy difícil. Y entonces lo que sí se puede establecer es en fecha. ¿Quién fue el primero en día? Y entonces, si se trata de que el arrendamiento se le dio a dos personas el mismo día, entonces, como no se puede establecer quién fue primero, la ley dice el que la tenga en posesión. Pero luego viene a recalcar y dice, si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al que primero haya inscrito su derecho. Pero si se dan cuenta, la norma se está refiriendo a aquellos casos en los que el bien se ha dado en arrendamiento a dos personas distintas el mismo día, en la misma fecha. Pero esta norma siempre le da preferencia al que primero haya adquirido el uso del bien, porque el aforisma nos dice exactamente eso. Primero en tiempo, primero en derecho. Y accesoriamente vendríamos a decir primero en registro, primero en derecho. Pero eso cuando no se puede establecer quién fue el primero que contrató. Recuérdense que los contratos, especialmente los contratos consensuales como este, es un contrato en el que no vamos a tener ninguna duda de quién es el que celebró el negocio jurídico y por lo tanto el que primero celebra el negocio jurídico es el que en tiempo lo adquiere, es el que tiene todos los derechos del mundo. Ahora, cuando hay confusión y se trata de dos o más personas que adquieren en la misma fecha, entonces ahí sí se puede aplicar el que lo tenga en posesión. Si ninguno lo tiene en posesión, el que primero lo inscriba. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero esta norma está mucho mejor redactada que la norma de la venta de bien mueble a diferentes personas y no digamos con la de bien inmueble a diferentes personas. Entonces, en el caso del arrendatario, pues ya decíamos, puede ser arrendatario cualquier persona que sea civilmente capaz. Va a prevalecer en el contrato el principio de la autonomía de la voluntad, que tenían ustedes ahí el artículo 1535. Y por último, el artículo 1586, que nos habla sobre el arrendamiento y su plazo. El plazo es una de las características de todos los contratos. Todas las obligaciones tienen plazo. Ninguna obligación es eterna. Y en el caso del arrendamiento dice que será fijado por las partes. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Más adelante me voy a extender en el plazo. Hay varias normas que hay que explicar, pero el artículo 1886 lo que me interesa es que el plazo solamente lo van a fijar las partes. La pregunta es, si no hay plazo, ¿un juez puede fijarla? Bueno,
nos tenemos que ir a las reglas del plazo. Ya nosotros sabemos cómo se resuelve el tema del plazo. Cuando un contrato no tiene de arrendamiento, no tiene plazo, no quiere decir que el contrato ese sea eterno, que el plazo sea, algunos le llaman un plazo indefinido. El código incluso en algún momento usa la palabra indefinido. Yo le llamo siempre un plazo indeterminado, que todavía no se ha determinado, pero se puede determinar. ¿Quién lo determina? El juez. Bueno, en cuanto al tema de los sujetos, entonces nos queda claro, arrendante, arrendador, locante, locatario. Cuando nosotros hablamos a alguna persona de una manera así despectiva, y debiéramos de hacerlo con admiración, porque estas personas hablan un francés fluido. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, pero cuando alguna persona saca su francés, inmediatamente le decimos parece locataria, ¿verdad? Porque ahí oímos esos vocabularios que no son muy conocidos por nosotros. Bueno, la palabra locataria viene precisamente del contrato de locación, en donde se daba en arrendamiento un local. Y cuando estamos hablando de local, estamos hablando de un inmueble en el cual una persona puede vivir, puede poner una oficina, puede poner un puesto en el mercado. Y entonces a estas personas que alquilan locales en el mercado se les ha dado en llamar locatarios. Pero la realidad es que cualquier arrendatario es un locatario, porque está alquilando precisamente un local. Y como decíamos, esa es una palabra que viene desde el derecho romano, de los contratos de locación de cosas, que en este caso es el arrendamiento. Eh, lo otro, lo peyorativo, pues ya es otra cosa. ¿De dónde viene la palabra inquilino? En el contrato de arrendamiento vamos a ver que hay una ley. Si me la consiguen para la próxima clase, se los voy a agradecer. Esa la van a encontrar en internet sin ningún problema. Que se llama Ley de Inquilinato. Esa Ley de Inquilinato, cuando veamos el Código Civil, en algunas normas dice, se regirá por una ley especial. Así dicen algunas normas. Esa ley especial es la ley de inquilinato. Y entonces la persona que es arrendataria, pues también se le da el nombre de inquilino, ¿verdad? Son algunos de los nombres que recibe el arrendatario. En cuanto al elemento real, bueno, ¿qué cosas son las que se van a dar en arrendamiento? Vimos que se habla de dar cosas para ser usadas, pero ¿qué cosas? Primero, vamos a encontrar que el artículo 1880 dice en la segunda parte que se pueden dar en arrendamiento todos los bienes no fungibles, no fungibles. O sea, los bienes que no desaparecen con el uso. Cuando estamos hablando de un bien fungible, estamos hablando de un bien que desaparece con el uso. Cuando estamos hablando de un bien no fungible, estamos hablando de los bienes que se pueden usar sin que desaparezcan. Desde luego, hay algunos que se van a depreciar, que van a sufrir daños, algunas cosas, pues que vamos a ver más adelante cómo se resuelven, pero en términos generales, un bien no fungible se puede usar y se devuelve, tal y como a uno se lo han entregado. Si a mí me dan en
arrendamiento un carro, lo uso y luego lo devuelvo. El bien ahí está, no desapareció. Se deprecia un poco por el uso, le meto el kilometraje y todo lo demás. Si le causo algunos daños tengo que pagarlos, y qué sé yo. Pero la compañía arrendadora tiene de vuelta el bien que me dio en arrendamiento y lo puede seguir arrendando, ¿verdad? Entonces, la ley establece bienes no fungibles. Luego, dentro de los bienes no fungibles, hay algunos que definitivamente no pueden ser objeto de arrendamiento. Decía, no pueden ser objeto de arrendamiento los bienes públicos que por ley tengan prohibición para ser arrendados. Un bien público del cual no se puede disponer es un bien que no se puede arrendar. Recuerdo hace algunos años la Federación Deportiva Autónoma de Guatemala, creo, no quiero decir algo que no sea, pero alguien que tiene el control sobre el estadio Mateo Flores, hoy Doroteo Guamuch. A mí siempre me gustó el nombre de Mateo Flores por su historia, porque era histórico y porque don Teo jamás manifestó que no le gustaba. Así le pusieron y él así lo aceptó. Yo conocí a don Teo, tuve el honor, realmente era un honor haberlo conocido. Uno de sus hijos era maestro de educación física en una escuela donde yo trabajé. Y don Teo llegaba y entonces platicábamos y todos hicimos alguna amistad. Posteriormente lo ayudé en uno de los bancos del sistema donde yo trabajaba para que le dieran un apoyo económico vitalicio. Desde ahí lo veía todos los días de pago, llegaba a recoger su cheque y siempre pasaba a saludarme. Y entonces, para aquellos que estén pensando en la discriminación, no es por discriminación que no me guste Doroteo Guamuch por su apellido prehispánico, pero lo que pasa es que yo conocí el estadio como Mateo Flores y así lo sigo mencionando, aunque sé perfectamente que cambió de nombre. Pues bien, esa entidad que administra el Estadio Nacional lo iban a alquilar. Había una empresa, yo creo que habían hecho hasta contrato para alquilarlo para eventos artísticos y básicamente para cuestiones religiosas. Es decir, se lo estaban alquilando algunas personas que ahí querían hacer todos estos sus eventos, ¿verdad? Y estuvieron a punto de concretar el contrato, pero afortunadamente la gente que se enteró de eso puso en el cielo y se logró revertir ese contrato porque el estadio en ese momento, Mateo Flores, es patrimonio cultural de la nación. Y por eso fue que no se pudo alquilar, porque ya lo estaban haciendo. Entonces, los bienes que son bienes públicos no se pueden alquilar, salvo que haya alguno que sí tenga que tenga eso permitido, que exista una ley que lo permita. Fuera de eso, los bienes públicos no se pueden dar en arrendamiento. En cuanto a las cosas futuras, bueno, por ahí vimos que las cosas futuras se pueden vender, se pueden enajenar, dice la ley, y si las cosas futuras se pueden enajenar, lo vemos en los artículos 1805 y 1538. Léanlos ustedes. Dice que las cosas que aún no existen, pero que se espera que vayan a existir. Eso es importante. Primero, que no existen. Pero segundo, que se
espera que vayan a existir. Y por eso yo decía, una cosecha es algo que aún no existe, pero se espera que vaya a existir. Es decir, ya está el terreno plantado, tiene ya los árboles que se plantaron ahí, ya están en producción, solo falta que llegue su tiempo de maduración para poderlos cortar y vender ya la cosecha. Entonces, se puede hacer un contrato sobre ellos y desde luego se pueden arrendar esas cosas. Abajo, yo algo sobre la aparcería. Me acordé por ahí que veía ahí que los colombianos usan mucho esa palabra, ¿no? Este parcero. Bueno, parcero es otro de los nombres que se le puede dar al arrendatario. En derecho agrario, me imagino que ustedes que ven derecho agrario, ya vieron derecho agrario, vieron las aparcerías. Cuando estamos hablando de aparcerías, estamos hablando de terrenos que se dan en arrendamiento para ser cultivados. Esa es una parcería y también se puede arrendar, pues lo estamos diciendo, junto con las cosas futuras. Y en el tema de las servidumbres, ustedes recuerdan, 155 se refiere precisamente a que el dueño de un inmueble puede arrendar una servidumbre, que es lo mejor, ¿verdad? Porque si uno le va a dar derecho de paso a una persona o derecho de paso a, a qué, a líquidos, por ejemplo, si alguien necesita pasar algún acueducto por nuestro terreno, o si le vamos a permitir que ponga torres de transmisión para la conducción de la energía eléctrica, entonces ahí hay que dar en arrendamiento. Y casi no pagan nada, pues, pero eso es mejor a que el arrendamiento se convierta en un arrendamiento de hecho y que lo van a tener toda la vida y que jamás van a pagar ni un centavo. Y ahí se van a quedar con ese derecho de paso. Entonces, lo mejor es celebrar un contrato de arrendamiento para que todo quede en regla y lo más importante, para que haya un plazo. Esa es la razón de por qué uno debe legalizar este tipo de cuestiones. Entonces, en términos generales, vamos a en arrendamiento bienes no fungibles. Y entonces, una cosa futura la podemos dar en arrendamiento, desde luego. Desde luego, aquí no estamos hablando de arrendamiento, una cosecha, ¿verdad? Es decir, eso no lo podemos dar en arrendamiento. Es decir, la cosecha la podemos vender, pero sí podemos dar en arrendamiento el inmueble para que ahí se pueda hacer una siembra, que es exactamente lo que ocurre en el interior de la República, ¿verdad? Es decir, se dan los terrenos para que algunas personas siembren. Se dan los terrenos para que una persona meta ahí su ganado, para que pueda pastar. Es decir, ese tipo de arrendamientos pueden darse perfectamente. Y en cuanto al elemento formal, bueno, existe la libertad de forma. ¿Eso qué quiere decir? Que las partes pueden establecer la forma que deseen. El arrendamiento puede ser verbal, puede ser escrito. Es decir, las partes van a escoger la forma que quieran, pero cuando se trata de arrendamientos que tienen de, más de 3 años de plazo, entonces ahí sí nos tenemos que regir por el artículo 1120, ¿qué? Que no logro ver en la pantalla de mi teléfono. El artículo 1125, numeral 6. Creo que puse mal ahí el artículo. Puse 1120.
126, ¿verdad? Numeral 6, 125, numeral 6. Se lo corrigen ustedes, por favor. Ese artículo se refiere a los bienes que deben de inscribirse en el registro de la propiedad. Y en el numeral 6 del artículo dice que se deben de inscribir en el registro de la propiedad los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes. Punto y coma. Y luego dice, y obligatoriamente, fíjense, y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Eso quiere decir que un contrato de arrendamiento por más de 3 años debe de otorgarse en escritura pública. Debe de otorgarse en escritura pública. Me tocó ver un caso, al final no sé en qué se resolvió porque solo me lo consultaron. Y es porque una persona demandó un juicio sumario de desahucio de un inmueble que el contrato de arrendamiento era por más de 3 años, pero no lo inscribieron en el registro de la propiedad. Y cuando el colega planteó el juicio ante el juez se lo rechazó y le dijo que no ha lugar el juicio sumario de desahucio en virtud que no había inscrito el arrendamiento en el registro de la propiedad. Y entonces la pregunta era, ¿es posible eso? Es una aberración jurídica. Es decir, es obligatorio que se inscriba en el registro de la propiedad un arrendamiento. La pregunta es, si no se hace de esa manera, ¿ese contrato es nulo? Desde luego que no. Entonces, ¿cómo un juez le va a negar el derecho a una persona porque no inscribió un bien en el registro de la propiedad? La ley exige que se inscriba en el registro de la propiedad para dar certeza jurídica, no para valorar la eficacia o no del contrato, no para valorar su existencia jurídica. Es solo para lumbre tanto al arrendante como al arrendatario. Pero bueno, así es como se ve el derecho en Guatemala, ¿verdad? Les digo, no sé en qué terminó ese caso. Pero entonces vamos a entender que existe libertad para el contrato de arrendamiento. Puede ser verbal, puede ser escrito. Se trata de bienes inmuebles. Lo mejor va a ser siempre que se haga por escrito, aunque sea en documento privado, pero siempre es preferible que sea por escrito, porque hay algunas condiciones. Recuérdense que, bueno, lo vamos a ver ahorita, que el contrato de arrendamiento de alguna manera es condicional y es resolutorio, porque uno debe tener la certeza jurídica. Si teniendo uno un contrato otorgado en escritura pública cuesta sacar a la gente, imagínense ustedes sacar a alguien cuando no hay nada por escrito. ¿Cómo demuestra uno cuáles fueron las condiciones del contrato, validades, los plazos? Entonces, siempre el contrato de arrendamiento de bien inmueble, lo prudente es hacerlo por escrito. Si no en escritura pública, que es lo ideal, pues por lo menos en documento privado. En cuanto a las características, bueno, igual que la mayoría de los contratos, es consensual, se perfecciona por el simple consentimiento, es de libre forma, es decir, las partes de conformidad con el artículo 1256 determinan qué forma van a utilizar.
Es un contrato principal, no requiere de la existencia de otro contrato para existir él. Es oneroso, hay que pagar una renta, hay obligaciones. En la próxima clase cabalmente nos vamos a centrar en las obligaciones del arrendatario. Es conmutativo, es decir, desde el momento que uno celebra el contrato, sabe a qué atenerse, sabe cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que adquiere. Es decir, es conmutativo. Es de tracto sucesivo, generalmente es el contrato de arrendamiento, generalmente es un contrato en el que se pagan rentas mensuales. Sin embargo, vimos en el artículo 1125, numeral 6, dice que también se puede anticipar la renta, y cuando se anticipa la renta es obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad. Eso quiere decir que no necesariamente el contrato va a ser de tracto sucesivo. Por regla general, así es, pero las partes pueden convenir, por eso está la libertad de forma, que el arrendamiento se pueda pagar anticipadamente. Las grandes empresas aquí en Guatemala, por ejemplo, miran ustedes, ahí en todo el país hay unas ventas de algunos productos de consumo de una de las empresas más grandes del país, que ellos esos inmuebles los tienen en arrendamiento y pagan anticipadamente por años. Son aquellos de los que quisiera uno tener un terrenito en algún pueblo y que le echen el ojo, ¿verdad? Ahí es uno. Aparte de que pagan bien, pagan anticipado y con muchas garantías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son empresas serias. Puede ser condicional o puede ser absoluto. La renta de bienes inmuebles generalmente es condicional. Vamos a ver un contrato de arrendamiento y siempre vamos a encontrar ahí cuáles van a ser los motivos rescisorios. Es decir, las partes van a pactar la resolución del contrato de arrendamiento. No tener sustancias explosivas, no dedicarlo a otra cosa que no sea vivienda cuando es vivienda, no tener cosas peligrosas. Es decir, hay un montón de condiciones que se ponen dentro del contrato de arrendamiento. Son obligaciones condicionales. Los contratos son condicionales, de tal forma que si a ustedes les dan un inmueble para vivienda y en lugar de usarlo para vivienda, ustedes ponen ahí un comercio, ese es un motivo resolutorio que le da lugar a la ineficacia del contrato. Entonces, esas son las generalidades del contrato de arrendamiento. En la próxima clase vamos a hablar sobre las obligaciones de arrendatario, arrendante. Vamos a hablar de algunas cuestiones bien especiales sobre el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, que es importantísimo que ustedes manejen ese tema porque seguramente van a ser socorridos cuando notarios con este tipo de contratos y entonces tienen que manejar bien esas condiciones que vamos a encontrar en el contrato de arrendamiento. Y por último, pues vamos a ver la forma de terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, no sé si hay algunas dudas con lo poco que pudimos ver el día de hoy, pero de cualquier manera, pues ahí estamos abiertos a las mismas.